will never forget the night I saw my father cry. I was frightened and alone, and his tears were burning in my eyes, deep in my soul. I held him tight, tried to ease the pain. Abacadosh. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para decirte muchas gracias. Muchas gracias por habernos escogido dentro de millones de personas, por habernos guiado hacia ti, por haber abierto nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar de tu palabra, para saber de ti, para ser alumbrados a través de tu palabra bendita. Te damos gracias por habernos arropado con este gran amor. Ciertamente tu palabra dice, porque no me habéis escogido vosotros a mí, sino que antes yo os he escogido a vosotros. No me habéis amado vosotros a mí, sino que antes yo os he amado a vosotros. Ahora empezamos en la conferencia de esta tarde. A esta conferencia es especial porque queremos vivir, queremos sentir, queremos saber exactamente lo que ocurrió en el tiempo cuando Israel se proclamó una nación. Tenemos que tener en cuenta que durante 2000 años el pueblo de Israel, el pueblo hebreo y la simiente de Abraham no tuvo la oportunidad de llegar a las tierras de Israel. Fueron privados durante 2000 años, fueron llevados cautivos a todas las naciones, y el deseo de este pueblo, el sueño que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, fue que un día regresara a vivir a la tierra prometida, a la tierra santa, a la tierra de Israel. Fue necesario pasar 2000 años. Fue necesario que el pueblo de Israel sufriera las más grandes persecuciones en toda la historia de la humanidad. El pueblo de Israel fue diezmado, fue perseguido, fue llevado a la hoguera, fue sometido en cámaras de muerte. Queremos centrarnos exactamente para analizar que después de 2000 años, al final de 2000 años, de estar el pueblo de Israel cautivo dentro de las naciones, ahora vemos que la desgracia más grande ocurrida después del tiempo del emperador Tito surge en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde fue destruido el grueso de la descendencia de Abraham que habitaban en las ciudades de Europa. Ahora vemos que los americanos están observando con horror que lo que queda son únicamente cenizas y grandes montañas de huesos de lo que es la simiente bendita de Abraham, de lo que es la simiente bendecida por el Eterno, de lo que es el pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo de las promesas. Ahora los vemos destruidos por completo. Y es ahí exactamente donde vemos que empieza la mano del Eterno, el milagro de los milagros, a estos huesos que no tienen vida, a estas cenizas que no tienen vida. En ese tiempo es cuando vemos que el Eterno habla
de una manera directa al profeta Ezequiel, aquel joven sacerdote, y le trae delante de esa montaña de huesos, de esqueletos, de esos huesos secos que no tienen vida, y le ordena al Eterno que comience a profetizar a esa montaña de huesos. Y cuando aquel joven sacerdote Ezequiel empieza a hablar a esos huesos, comenzamos a ver que hay una gran conmoción y comienzan los huesos a moverse y aquella montaña comienza a tener movimiento y los huesos comienzan a buscar su sitio, y al instante, mientras está profetizando este poderoso profeta, vemos que empieza a aparecer piel, ojos, cabello, y comenzamos a ver que algo terrible está pasando en esa montaña de huesos. Repetimos, huesos sin vida, huesos secos. Pero cuando está profetizando Ezequiel, por unos momentos vemos que ya no es Ezequiel, sino es Hashem, nuestro Elohim. Es nuestro Padre que le está hablando a su pueblo y le está diciendo a este pueblo que ha perecido, a este pueblo que dice, ya no tenemos esperanza. Es el momento cuando el Eterno le dice, pueblo mío, he aquí que yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. He aquí que yo abro vuestra sepultura y os daré vida. Pondré mi espíritu y viviréis, y os llevaré a la tierra que juré a mi siervo Jacob. Y es exactamente lo que vemos en este día. Por eso es que llamamos a este tema un milagro llamado Israel. Porque ciertamente es un milagro. Porque fue sacado este pueblo desde la misma muerte, desde esos huesos, les dio vida y los ha trasladado a la tierra que durante 2000 años se les había negado. Esa tierra que fue prometida, esa tierra, la única tierra que tiene título de propiedad porque está registrada en los mismos cielos. Ahora vemos que Israel puede regresar a vivir bajo el cielo de Israel. Pero por un momento yo quisiera que pudiéramos entrar en lo que realmente pasó 3 años después del Holocausto, en 1948. Israel se disponía a proclamar el Estado, pero aquí tenemos graves problemas. Aquí tenemos un problema gravísimo, porque si Israel proclamaba el Estado de Israel, había una amenaza real, una amenaza terrible, una amenaza de exterminio al pueblo. En otras palabras, lo que no terminó Hitler, lo iban a terminar poderosos países vecinos, antes que naciera esta nación llamada Israel. Déjame decirte que la historia nos narra que únicamente había tiempo hasta el 15 de mayo de 1948 para que se proclamara alguna nación. Y cuando el 14 de mayo Israel se estaba proclamando una nación, las amenazas de ejércitos poderosísimos estaban en la frontera listos para marchar, para destruir a esa nación que estaba empezando a nacer. Pero déjame decirte, ¿qué gente componía esta nación? Si únicamente lo que quedaron fueron unos sobrevivientes que no parecían personas, parecían esqueletos caminando, con mentes atrofiadas, salidas de un horror, de una angustia sin fin. Esto era lo que era el pueblo de Israel en ese entonces. Y a este grupo de personas que estaban componiendo
una nueva nación. Ejércitos poderosos y regulares, como Egipto, habían llenado las fronteras de poderosos tanques, con poderoso armamento. Pero no únicamente era este país, sino también estaba Irak, también estaba Líbano, también estaba Siria, Cisjordania. Todos estos países estaban en la frontera esperando que se atrevieran a proclamar ese estado. Iban a ser barridos. Esta fue la amenaza más grande que ha tenido Israel, porque estos ejércitos que estaban llenando los desiertos no venían de paseo, no venían de excursión, venían con la idea exacta de destruir al pueblo judío. Yo quiero que por un momento pienses esto. A Israel estaba en grandes dificultades, porque ese día, el 14 de mayo, cuando se proclamó el Estado de Israel en la ciudad de Tel Aviv, ciertamente hubo alegría. Se llenaron los corazones en todas las ciudades del mundo donde había un judío. Era difícil de creer que ahora se estaba proclamando un Estado judío cuando se le había negado durante 2000 años. Y ahora en los montes de Israel se estaba levantando una bandera blanca y azul con la estrella de David, y se estaban tocando los chofares. Cuando los rabinos estaban tocando los chofares, parecía que temblaba la tierra prometida. Israel se estaba proclamando como el Estado judío con el nombre de Israel. Pero ahora comenzaron a marchar aquellos poderosos ejércitos. Y un día después, el 15 de mayo, entraron en una confrontación injusta, en una confrontación terrible. Estamos hablando de poderosos países con grandes ejércitos, pero Israel, ¿qué era? Era apenas un puñado de personas que habían salido del holocausto. ¿Cómo podían hacer frente a esos países poderosos? No había aviación, no había marina de Israel, no había casi ejército. Vuelvo a repetir, era fácil destruir a este grupo de sobrevivientes del holocausto que ahora pretendían proclamar una nación llamada Israel. Pero de una manera milagrosa, de una manera que nosotros no tenemos explicación, no hay razón, no encajan los números, no entran las matemáticas, fuera de toda lógica. Aquella guerra fue ganada por Israel. Déjame decirte que los desiertos fueron llenos de tanques que quedaron inservibles, de poderoso ejército quedó paralizado en el desierto. Israel ganó la guerra. Israel le ganó la guerra a todos los países, y únicamente era un grupo de sobrevivientes. Esto es la vergüenza más grande de los países árabes. Por eso ellos llaman la gran catástrofe, la gran desgracia que ellos sufrieron, porque fueron humillados hasta el polvo de la tierra. Y yo creo que esta humillación nunca se ha levantado, ni jamás se van a levantar. Y aún no creyéndolo, han probado en 5 ocasiones, se han preparado, y en 5 ocasiones han entrado en guerra con este pequeño país, con esta pequeña nación, pero las 5 veces han sido derrotados, y no se explican por qué, aunque nosotros sabemos el por qué.
Porque nosotros sabemos que el que toca a Israel es como tocar la niña de los ojos de Hashem. Él dijo, no se dormirá el que guarda a Israel. Yo estaré como un poderoso gigante a favor de Israel. Mientras Israel se debatía en esta guerra injusta, había otro problema gravísimo. Era que el tiempo se estaba acabando, porque Israel únicamente tenía ese día para que naciones del mundo confirmaran que Israel era una nación. O sea, reconocer que el día anterior Israel había proclamado el Estado judío. Pero el problema era gravísimo, porque mientras estaba en plena lucha, en plena guerra, el tiempo se acababa. Y el 15 de mayo de 1948 se terminaba el plazo dado por las Naciones Unidas para que fuera reconocido un Estado, una nación. Y el tiempo se había agotado. Pero cuando ya el tiempo estaba agotado, que Israel no podía hacer nada, que ninguna nación había secundado, ninguna nación se había atrevido a causa del miedo de lo que estaban haciendo los árabes en Israel, nadie quiso apoyar a Israel. Pero faltando una hora, el 15 de mayo de 1948, faltando menos de una hora, el presidente Truman, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, reconoce al Estado de Israel. Pero ya no había tiempo. No bastaba con un país. Por lo menos se necesitaba de 2 a 3 países. Pero ya no había tiempo. Y fue entonces cuando un país pobre y pequeño proclama y levanta bandera a Israel. Esta nación es Guatemala. Por lo tanto, por el reconocimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y de Guatemala, Israel es reconocido como una nación internacionalmente. Ciertamente el Padre había escogido a esa nación y había escogido a ese hombre llamado Jorge García Granado, que fue el que dio un apoyo incondicional de su país para que Israel fuera una nación. Por eso vemos que la mano del Eterno fue puesta no solo en derrotar a esos 5 países poderosos, sino que levantó a un país pequeño para levantar con mano fuerte, mano decidida, la bandera y el nombre de Israel. Por esto es que en Israel, cuando se habla de Guatemala, se dice que Guatemala ayudó en los momentos que más necesitábamos, y nunca podemos olvidar esos gestos, porque no únicamente fue en ese momento, sino fue antes de las votaciones en las Naciones Unidas, cuando el representante de Guatemala, durante 9 meses, reunidos con 13 naciones, en la famosa Comisión de las Naciones Unidas, ellos fueron los que recomendaron a que se celebraran votaciones a nivel mundial a favor de estas naciones, de estos estados, para que tuvieran un lugar. Pero una de las personas que promovió esto, que convenció a muchos dirigentes de esos 13 países en el cabildeo en Palestina, fue precisamente este embajador ante las Naciones Unidas, el representante de Guatemala, doctor Jorge García Granado, convenció para dar la recomendación de esas votaciones. Y cuando se dieron las votaciones, el
29 de noviembre de 1947. La votación, el voto a que dio este país Guatemala fue un voto de los más decisivos. Por eso es que los analistas dicen que en 3 ocasiones esta nación tuvo el destino de Israel en sus manos. Pero el Padre sabía que tenía de su parte a este país y al representante de este país que no se equivocó. Estamos en 1948. Israel gana las guerras. Se proclama como el Estado judío. Los Estados Unidos y Guatemala respaldan y es reconocida hasta el día de hoy. Por esto hablamos que Israel es un milagro. Es un milagro porque después de haber salido de este horrible holocausto, una amenaza terrible de 5 países, la amenaza fue detenida por nuestro maravilloso Dios, por el Santo de Israel, por el que dijo: yo soy tu Redentor, oh Israel. Hemos hablado que en 1945 a 1948 habían cumplido una cantidad impresionante de profecías, y ahora vemos que Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío y la descendencia de Abraham vive bajo el cielo de Israel. Es algo maravilloso poder entender lo que llamamos un milagro llamado Israel. Estamos viviendo momentos emocionantes de la historia, pero para esto es necesario meternos de lleno en el corazón del pueblo de Israel, de ver lo que realmente ha ocurrido para saber lo que va a ocurrir. Ahora nos reunimos con todo nuestro corazón y alzamos nuestra voz al cielo, suplicándole a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Celestial, para que Él guarde su heredad, para que Él guarde a los muchachos y muchachas del ejército de Israel, para que miren las amenazas de todas las naciones, porque lo que sucedió de manera injusta el 15 de mayo de 1948, cuando Israel fue atacada, no por haber cometido ningún delito, sino por expresar su deseo de ser una nación, fueron atacados. Pero ahora las Escrituras nos hablan y nos ponen de alerta que lo que vendrá para Israel no serán 5 países, no serán personas como Tito o como Hitler que tratarán de atacar a Israel. Las Escrituras nos hablan en Zacarías que serán muchas naciones que de una manera deliberada vendrán a atacar a Israel y vendrán a atacar a Jerusalén, la ciudad del gran rey. A este tema lo estaremos analizando en la próxima conferencia. El tiempo se nos termina, nos emocionamos, tratamos de explicarlo de la mejor manera. Esperamos que a través del Espíritu de Dios podamos meternos en estos temas. Yo les dejo, el tiempo se me termina, pero seguiremos la próxima semana hablando de este maravilloso tema, de lo que estamos viviendo. Es un tema palpitante, emocionante, porque es lo que estamos viviendo. Yo les envío a todos los delegados en todas las naciones del mundo un cariñoso saludo y un gran abrazo. Y a todas las personas que nos escuchan, les bendecimos con la bendición que el Padre dio
a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob. Que todas las bendiciones de Abraham sean sobre vosotros. 1000 bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.